Ya sí, transmitiendo en vivo, qué rico. Ya vemos que estamos aquí presentes, que se van a empezar a conectar para que hagamos este live bien hermoso con, ustedes saben, con una persona totalmente cercana a nuestro corazón y que nos acompaña en todo este proceso. Entonces, a ver, Patri, ven que ya se está... Empezando a conectarse un montón de gente, Andrea Ruiz. Ven, Patri, saludar eso. Eso, A ver, muchos dime. saludos. Ana María Restrepo, saludes. A ver, aquí ¿ya? está también. Aquí. Ahí, aquí está Jorge. Ah, Ahí está Jorge. Nuestro diálogo sobre este tema tan bonito, tan especial, porque es un tema que no nos vamos a poder evitar nunca en la vida. Nos va a corresponder vivirlo en alguna situación. el viaje del vuelo, ¿cierto? Viaje del vuelo. Viaje del vuelo. Todos vamos a volar algún día. Bueno, Hola, hola. Patri te va a saludar también. Aquí detrás de cámara, pero aquí está. Siempre detrás de cámaras. Bueno, qué rico este espacio, Jorge, para que nos conectemos. Ya, mira, ya personas conectadas. Hay gente que por la noche le queda más complejo, le queda más fácil a esta hora. Un poquito sobre ese tema que tú manejas está supremamente bien. De todas maneras va a quedar colgado en las redes y ya cualquier otra persona lo puede ver a cualquier otra hora. Porque todo este tema es muy interesante, un tema que antes del cual no se hablaba absolutamente nada. Y ahora ya vemos que sí es absolutamente necesario. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué crees tú que es lo más difícil que puede vivir un ser humano, ¿cierto?, ante una pérdida? Cualquiera que sea la pérdida, llamemos pérdida en general, porque toda pérdida, como hablábamos la otra vez, toda pérdida tiene un duelo. Lo más difícil, pienso, saludando a todas las personas pues, que se van uniendo, lo más difícil es esta irrealidad en que entra el cerebro. El cerebro se desorganiza por completo, por completo. Jorge, parece. Frontal, entonces uno pierde regulación emocional, uno pierde capacidad de ubicarse en tiempo y en espacio, pierde motivación, pierde la capacidad de ser empático con los demás, se desconecta el cerebro racional, entonces uno está bruto, rebruto, se desconecta el territorio, todo es miedo. Entonces lo más difícil es que el cerebro entre en un caos, en una angustia total, que la gente asocia que eso es el duelo. El duelo no es esa angustia, el duelo es la tristeza, es el proceso de elaboración por esto. Lo más difícil es esto, y ya de acuerdo a cada persona y de cómo fue la muerte y cómo fue la relación, esto es más o menos. Pero esa sensación de irrealidad, de confusión, es muy difícil, muy difícil. Pero esa tristeza con el tiempo se puede convertir en angustia y esa angustia se puede convertir en depresión. ¿O tú qué crees? Háblanos un poquito de eso. La cuestión es la siguiente, pues de acuerdo a mi personalidad, yo voy a enfrentar también las circunstancias. Si la tristeza o la angustia, cualquier emoción, no solo la tristeza, si cualquier emoción se vuelve repetitiva y repetitiva y repetitiva, casi que desde la programación neurolingüística, ustedes que tienen tantos talleres y cursos de esto, si yo me estoy repitiendo todo el tiempo la misma información, las emociones tienden a aumentar. Entonces la tristeza se vuelve culpa, se vuelve vergüenza, la ansiedad se vuelve pánico y todo termina, a la hora de la verdad, es que el cerebro colapsa en la depresión. La depresión es el colapso total ya del cerebro. Entonces, no es que el duelo, la tristeza del duelo te vaya a llevar a la depresión, es el no manifestar la tristeza, el no dejarla fluir en mí. Entonces, la idea sería aprender no a rechazarla, sino a hacerla parte del proceso. Correcto. Jorge, se podría decir que el proceso de la muerte de un ser querido es como un frenazo en la vida, que lo frena uno y no, bueno, yo. Entonces, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Qué situación debo hacer? ¿Cómo debo vivir esto? ¿Cómo hago para no llenarme de esa angustia y dejar de actuar? Y empezar a vivir la vida. Es como un paro momentáneo en la vida.
incluso Luis, yo te diría que además de frenazo es cambio de dirección. Te frena y te ponen a mirar. Yo iba para allá y de pronto voy para allá. De O acuerdo, sea, de acuerdo. yo llamo a eso duelolandia. Uno entra a otro mundo. El estado el duelo es un estado de conciencia alterado, aparte del que uno tenía. Correcto. Entonces, ¿qué hace el cerebro ante un estado de conciencia alterado? Se angustia, se angustia. Y ¿Hay algún duelo que se vuelve, o sea, que sea invisible? ¿Hay algún duelo que sea, digamos, invisible para los demás, pero que para mí sea profundamente doloroso y que nadie se entere pues de que yo están, estoy en ese duelo? qué pena que de pronto me les meta cuando ustedes están hablando porque me está llegando mal la señal, entonces me disculpan si de pronto los interrumpo. Hay, Sí, hay, hay varios duelos invisibles, Tita y Tito. Empezando por el duelo perinatal. El duelo perinatal, por ejemplo, la mamá casi siempre, hay papás que también lo sufren, pero casi siempre es el duelo de una sola persona. Fue la única persona que lo sintió en vida. Entonces, no solo lo invisibilizan, sino lo invalidan. Pero usted, ¿por qué está triste si usted no vivió ninguna historia con él? ¿Usted por qué está triste? Y resulta que es del tamaño de cualquier otro duelo, porque la conexión mamá e hijo, desde el primer segundo de la fecundación, ya va a durar el resto de la vida. Otro duelo es el duelo del desaparecido. Es un duelo muy difícil, porque hasta uno no comprobar, así sea, esto va a sonar muy cruel, muy duro, así sea encontrar un huesito, una cosita que le digan, no, no, ese era él. Hasta esa época uno va a seguir con la esperanza de encontrarlo. Es un duelo muy difícil, el duelo invisible. Hay duelos que son invisibles y que no se dicen, que son los duelos de los abortos, por ejemplo. Sean inducidos o no sean inducidos, pueden generar una sensación de culpa, de dolor, de muchas cosas. Todo eso hay que hablarlo. Como decía Luis Carlos, esto hay que ponerlo en el tapete, hablarlo, porque mientras más lo hablemos, más podemos darle el antídoto que es el amor. Claro. Yo creo que es muy diferente de todo, porque allí nos están preguntando, ¿es diferente el duelo de un divorcio o el duelo de la muerte del esposo? Yo creo que es diferente, completamente. En el duelo de la muerte del esposo, pues estás elaborando la pérdida física de un muerto. Pues, yo voy a decir una bobada. Ustedes saben que yo digo muchas bobadas. De un muerto que murió, ¿cierto? Pero nos encanta. Y en el duelo de no, la, de verdad, Pero y en bobadas. el las duelo, bobadas son buenas. en cambio el duelo de la separación es con un muerto vivo que uno quiere matar, porque está muy bravo, está muy enojado. ¿Cierto? Es un duelo con rabia. Exactamente, las emociones son distintas. En el duelo de la muerte, por ejemplo, de una pareja, por más mal que hayas vivido con la persona, el tomar distancia del verdugo, no volverlo a ver, va generando que uno dice, bueno, me lo pude haber aguantado un poquito más, solo por el hecho de que ya no te está molestando. Pero cuando la persona está en este mundo y sigue molestando y molestando, la rabia es lo más común. Por eso es tan diferente hablar duelo de parejas de duelo de muerte. Por eso, además, no solo duelo de parejas y de muerte, el duelo mío como con mi pareja va a ser diferente al duelo de ella con esa pareja. Todos los duelos son tan singulares como la huella digital. Entonces, por eso no deberíamos, el principio fundamental del duelo, ni se compara ni se compite. Se vive, se duele y se ama. Correcto. Pero es igual en la trascendencia o en la muerte de un ser querido. Para toda la familia, así sea un hijo, es diferente para el padre, que para la madre, que para el hermano, que para el abuelo. Cada uno lo va a vivir de una forma diferente. Sí. Claro, cada uno lo vive de acuerdo a la historia de vida con el que murió. Entonces, mis historias de vida, ustedes que conocieron a mis papás, nosotros somos 6 hermanos, son 6 duelos diferentes porque cada uno tuvo una experiencia distinta. De la misma persona, pero diferentes duelos. Correcto, entonces tiene razón. A mí se me puede fallecer el esposo o la esposa y en algunos casos estar muy tranquilo, muy triste, en otros casos sentir rabia. Sí, es probable, perfectamente, perfectamente. De acuerdo a la Usted historia de también vida. podrá decir, ay, siquiera Descansé. descansó él o descansé yo. También ocurre. Sí, Yo creo que realmente descansamos más cuando estamos los que nos quedamos acá, porque es que el ver al otro sufriendo o sufrir con el otro, el ya no tener los embates del sufrimiento,
hacen que uno descanse. Entonces, más que descanso en paz, somos nosotros los que descansamos. Y ya si le damos un concepto trascendente a la muerte, pues pensamos que ellos están en plenitud. Exacto. Porque hay una pregunta, Jorge, que no sabría cómo contestar, porque dice, ¿cuáles serían las palabras amorosas que yo le puedo dar a una persona que está pasando por un duelo? Y no sé, confírmame, hay muchas veces que la mejor palabra es el silencio, es un abrazo y no más. Pero, ¿qué otra cosa podríamos agregarle a esa pregunta? Lo primero es que no haya como una lista de chequeo qué decirle a una persona en duelo, porque yo te devolvería o le devolvería a la persona la pregunta, ¿el duelo de quién? ¿El duelo de quién? Porque es diferente el duelo de este. ¿Cuál es mi grado de intimidad con esa persona? Porque si yo soy esporádico para esa persona y me aparezco en la iglesia o en la casa a darle un abrazo y a decirle un montón de palabras bonitas, ese me va a pegar. Y quién es de un momento a otro porque es tan cercano. Entonces, más bien habría que pensar cuál es mi grado de cercanía con el corazón del otro. Y cuando yo tengo un alto grado de cercanía con el corazón del otro, lo que acabas de decir, Luis, yo ni hablo, voy y acompaño, estoy allí, porque es que esto no es desde la palabra, es desde el corazón. Entonces, te pongo un ejemplo, Luis, te pongo un ejemplo. Cuando murió mi madre, yo tengo un buen amigo que fue amigo en el colegio, que fue amigo en el barrio, en el colegio y en la universidad. Nos manteníamos juntos. Felipe Bravo se llama él, un médico muy bello. Cuando mi madre murió, Felipe no apareció por ningún lado. ¿Y dónde está Felipe? ¿Dónde está Felipe? Y yo me enojé con eso. Y después, en medio de todo eso, me entero que Felipe está transportando gente, llevándolo a mi casa, está haciendo todo. Él no se me acercó a mí, pero todo el tiempo estuvo llevando gente para arriba y para abajo. O sea, ese hombre me hizo, o sea, en ese momento, qué amigo el que tengo, o sea, qué calidad de amigo. No me dijo nada, pero hizo algo demasiado hecho. En eso consiste, de acuerdo a la intimidad con el otro. Exacto, exacto. Entonces, ratificando lo que tú dices, muchas veces es un silencio, un simple abrazo y no más, no decir ninguna palabra, y más bien dejar que la persona tome la iniciativa y pregunte, y de acuerdo a lo que ella pregunte, uno podrá contestar. No es ponerle tema y decirle, no, eso no vale la pena, eso le pasa, no, es que yo ya entendí, yo de tal cosa. No, 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 es que cada duelo es diferente. Entonces, incluso lo que estás diciendo me sirve para, como aquí me cuestiono, más bien tendríamos que aprender no qué decir, sino más bien aprender a qué no debo decir, qué no debo decir. No debo juzgar las emociones del otro, no debo darle perspectiva. Pues la mujer que acabó de morir, el marido, ay, eres joven y te puedes conseguir otro, hágame el favor, ¿qué están haciendo con él? O con un niño, pueden tener otro niño. O sea, nada reemplaza. Entonces, más bien, ¿qué no debo decir? Todo aquello que invalide, anule la emoción y la vida del otro. Pero todo esto es hermoso acompañando a la persona a quien está teniendo el duelo, pero ¿cómo acompañamos también la persona que está muriendo? Porque esa es una pregunta muy linda. Es una pregunta muy linda porque cuando una persona está en mal llamada fase terminal, pensamos que perdió su criterio, que dejó de gustarle el fútbol, que dejó de gustarle la canción y todo se vuelve a hablar de la muerte. Entonces, ¿cómo se acompaña a una persona? Hay que acompañarla a vivir. Entonces, ¿cuál es la música que te gusta? Escuchemos esa música. ¿Qué quieres arreglar de tu vida? Arreglemos esa cosa. Entonces, teniendo básicamente varios aspectos, que la parte médica esté controlada, que no haya sufrimiento corporal, porque de nada sirve hablar de hagamos una oración, una meditación, si yo estoy en asfixia, si yo estoy en dolor. Entonces, que haya control de los síntomas es fundamental. Segundo, respetar las creencias del otro. En el momento de la fase terminal de una persona, de nada sirve llevarle otras ideas. Es que si creyeras en nada de eso, o sea, en ese momento, a mi forma de ver, si la persona es evangélica, me vuelvo evangélico para él. Si es budista, me vuelvo budista para él. Si es ateo, me vuelvo ateo para él. O sea, vibro en el otro, no le trato de imponer nada, absolutamente nada.
y le hago un proceso en donde a medida que se va apagando una persona, sus sentidos se van disminuyendo, voy acompañando en un profundo silencio, silencio. La gente tiene la idea de la película de Hollywood, que las personas se mueren despidiéndose, sea un buen hijo. Eso no es así. La persona entra en un profundo silencio y uno ahí debe aprovechar para orar, para meditar, para agradecer. Para mí es fundamental que una persona sea acompañada en la gratitud, que le agradezcamos todo, que se vaya de esta vida sintiendo que su paso dejó legado. Sería como por términos generales. Es que eso es muy lindo lo que acabas de decir, porque es ponerse uno en el pellejo de la otra persona. No es ir a imponerle yo mis ideas o lo que yo crea de lo que es la trascendencia o que se va a ocurrir. No, tú cómo lo estás viviendo, qué es lo que a ti te gusta. Y yo me pongo en el pellejo y lo acompaño a que viva según sus creencias, según lo que lo haga a él sentir tranquilo. Así Eso es lo que se necesita. Respeto total por el otro. Tiene que haber así. Exacto. Yo escuchaba decir, Jorge, que digamos, en ese momento es importante como la caricia, como cogerle la mano, como el que sienta la presencia nuestra. ¿Eso es real? Siempre han dicho que el último sentido que perdemos es el oído y no es cierto. El último sentido que perdemos es el tacto. O sea, uno va apagándose de acuerdo a cómo evolutivamente los seres humanos generamos sentidos. El sentido que más nos ayudó a defendernos fue el tacto, en las noches oscuras palpando. Además, está comprobado que a través de las palmas de la mano pasa amor. Es diferente que ante una persona que esté enferma, en estado de coma, por ejemplo. Es diferente que lo toque el médico, que apenas va de vez en cuando a que llegue la mamá y le ponga la mano. La persona inmediatamente reconoce a su madre, reconoce ahí. Entonces es muy importante lo que llaman el tacto afectivo, que incluso hay cursos de eso, del tacto afectivo o el tacto sensitivo. Tocar de manera suave. No como la gente que hay otros que los pelan pues de tanto hacerles así. Tocarlo suavecito, tocar la coronilla. Y también de manera mental o de manera verbal expresar aquí estoy para ti, porque el mayor miedo que tenemos ante el proceso de la muerte es estar abandonados, es estar solos. Entonces, con el solo tacto, la persona sabe que hay alguien que lo ama y entonces es fundamental eso, el toque afectivo, el toque amoroso. Lo mismo para si es un bebé, si es un niño, si es un joven, si es un adulto. Para absolutamente es todo, porque el espíritu está hecho de amor y el espíritu está en el niño, en el adulto, en el anciano, en el joven. Es un toque al espíritu, no a la edad física de la persona. Pero como tú lo dijiste, sin ser meloso, Sí. sin volverse cansón tampoco, sino que hay que saber darle esa caricia con amor y hasta donde la persona se sienta cómoda, que no vaya a ser que el otro se sienta cómodo, bueno, y no puedo hablar y no me puedo expresar, y yo con ganas de que no me acaricie. Entonces, saber uno... Exactamente, y dependiendo del estado de la persona. Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona quemada, no se puede tocar, no se puede tocar, entonces hay que hablar. Todo es de acuerdo a lo que el otro esté viviendo, de acuerdo a lo que el otro esté viviendo. Tocaríamos con frases suaves o con suaves tranquilas para que esté en paz, que todo va a suceder perfectamente, que lo vas a acompañar, que todo va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. No es decirle a la persona, bueno, que no te vayas, pero anda a descansar. No nos vamos a echar. No. Es con mucha cariño que cada frase salga llena de un amor infinito. Se podría decir, hazlo como si fueras tú la persona que estuviera en ese momento. ¿Qué te gustaría que te dijeran? Y salga del corazón. Eso es lo que a mí me gustaría que me dijeran cuando estoy trascendiendo. Y una cosa muy importante, Luis, es también que las personas que rodean a una persona que está muriendo sean las íntimas de su vida, porque es que se vuelve casi que un circo en donde va toda la urbanización, en donde va el primo segundo que hace 20 años no veía. Entonces, deben estar al lado de mi muerte, deben estar las personas más íntimas de mi vida y nada más, nada más. Porque tenemos que no, los más cercanos y ya está, un proceso muy... Es como el momento del parto, al momento del parto habían si mucho 3 personas alrededor de tu madre. Lo mismo debe ser al momento del parto, que es la muerte.
las personas más cercanas y ya, nada más. Sí, exacto, exacto. Bueno, ya la vez pasada habíamos hablado, pero aquí nos vuelven a preguntar cuánto dura un duelo. Y yo creo que la vez pasada tú nos habías dicho, pero ampliémoslo, el duelo no tiene tiempo, es variable de acuerdo a la persona, a las circunstancias, a todas las cosas. Entonces, ¿qué le podemos decir Sí. sobre cuánto dura el Lo duelo? bonito de esto, lo bonito de esto es que si estás preguntando cuánto dura, es que estás buscando un final, ¿cierto? Y todo final tiene un principio. Sí, ¿Cuál es el inicio del duelo? Una relación de amor. El duelo no empieza con la muerte de un ser querido, empieza desde que haces el vínculo con él, porque el amor es el vínculo. El duelo es una forma diferente de amar. Entonces, el duelo termina si se acaba tu amor. Sería la única manera que termina el duelo. La idea es transformar este amor en un amor espiritual. Así que el duelo no termina como amor, sí debe terminar la angustia, pero como amor nunca termina. Siempre estaré en duelo porque siempre estaré amando. me encanta eso. O sea, el duelo no termina, sino que se transforma. Correcto. Porque entonces el duelo es parte de la personalidad. Y cuando tú lo transformas en amor, entonces ya hace parte de tu esencia. Y eso hace, Tita, que uno vea cómo la personalidad de uno se transforma infinitamente cuando uno hace el duelo amoroso, cuando hace un duelo consciente, cuando hace un duelo amoroso, uno dice, yo cambié. Entonces, lo raro de esto no es que cambié porque mi papá o mi mamá se murió, sino que el amor que ellos tenían en su cuerpo se volvió conciencia en mí y me cambió para bien, si me lo permito, si Lo que estás diciendo, la muerte nos ha enseñado. Hola, se me cortó. dale, Ya te estamos escuchando. seguí la idea, seguila. Que podríamos pensar que de acuerdo a todo lo que ustedes llevan tanto tiempo material enseñándonos, que sabemos que el tiempo espiritual es eterno, pero desde el tiempo material enseñándonos, desde la enseñanza de la muerte, podríamos pensar que la definición del duelo ya es otra, y que el duelo es la reorganización del amor y no la elaboración de una pérdida. El duelo es cómo reorganizo este amor. Me sobra amor por mi ser querido, lo traigo de vuelta y lo vuelvo a poner a expandir. El duelo es como el corazón, lo contraigo y lo expando, lo contraigo y lo expando en forma de amor. Me hace sentir algo muy bonito porque pienso en el duelo de mi hijo Felipe. Entonces, yo sigo en duelo de mi hijo de Felipe, pero con un amor infinito y sintiendo Esa es con la diferencia. alegría. Y estoy allí y sé que allí está y lo percibo. Entonces ya, como digo yo, lo amo aunque no tengo a quien amar. Amo a la esencia que habitaba en un cuerpo que llamamos Felipe, que ahora no existe el cuerpo, pero existe la esencia que habitó y manejó ese cuerpo llamado Felipe. Y me hace sentir feliz y siento Total. felicidad, una felicidad espiritual. Entonces, Jorge, en el... Felipe, bueno, perdón, no, Felipe continúa. estuvo en presencia física. Felipe tenía una estatura, un tono de voz, tuvo presencia física, ¿cierto? Llegó la enfermedad y la muerte, y entonces el cerebro dice, es ausencia. Y el cerebro no sabe procesar ausencia y por eso viene la angustia. Pero el corazón toma la rienda y dice lo que acaba de decir Luis, no, Felipe es esencia. Entonces, elaborar el duelo es pasar de la presencia a la esencia, a la esencia. Y eso me hace tener esperanza de vivir. Exacto. Yo recuerdo que una de las frases cuando murió Felipe, para mí una de las frases que más me golpeaba mi pensamiento era nunca más, refiriéndose a esa personalidad, ¿cierto? Sí. Cada momento me venía esa frase, nunca más lo voy a ver, nunca más me va a tocar, nunca más me va a hacer así el pelo, nunca más. Y esa era la frase como que me llenaba de dolor hasta que aprendí que ese nunca más era físico, porque Exactamente. siempre lo iba a sentir y aprendí a sentirlo en un cosquilleo, en que el pelo, cuando yo le decía, Feli, abrázame, yo sentía que el pelo se me paraba, hasta llegaba un punto que decía, déjame quieto pues el pelito.
porque era que en su forma física era la forma como él se manifestaba. Él cada vez que pasaba me hacía así en el pelo y me lo remojaba. Y yo le decía, Felipe, me vas a despeinar. Y él me decía, ¿cuál mamá si nunca has estado peinada? Entonces la forma como yo lo sentía era eso. Era que se me empezaba a parar el pelo energéticamente. Eso que acabas de decir es tan valioso porque es la forma en que yo lo sentía como Beatriz. Entonces viene Pepita Pérez y dice, eso es imposible, verifiquen. No, es que esto no es de método científico, esto no es de verificación, es de sensación de amor. Exacto, ese come. No, pero ya vuelve, ya vuelve. En el arcoíris yo vi. Hola, Sí, se volvió a ir. Ya volvió a los días. Vale. Que una persona ve un colibrí y dice, para mí es, pues sí, para ustedes, y eso le da paz. O sea, la respuesta es, esto que usted acabó de sentir, como en el caso tuyo del cabello, la otra persona en el colibrí, le generó paz, es espiritual. Le generó angustia, es mental. Entonces es mejor la conexión espiritual. Claro. Sí, ayer tuve una señora que vino a hacerme la visita, que se le había muerto la madre, y estaba muy impactada porque sentados en la mesa, entró una mariposa y todos dijeron, ay, mi mamá es mariposa, y la mariposa entró y se paró aquí en el hombro de ella, que es una mariposa normalmente no lo hace, pues entrar y pararse en el hombro, ¿cierto? Y ella simplemente la miró y le dijo, te amo, y ya mismo la mariposa se paró y volvió a salir. ¡Qué maravilla! Entonces la señora llegó muy impactada, que esa podía ser mi mamá. Eso fue lo que tú sentiste. Es la forma como toda la parte espiritual se manifiesta para que nosotros creamos y sintamos que están ahí. Así es. Había un gusano que vivía en un arbolito, ¿cierto? Y es un gusano que había ido a todos los cursos del amor es hoy, entonces por eso era muy preguntón, los otros no habían ido. Entonces les preguntaba a los otros gusanos, ¿es verdad que hay vida después del árbol? Y todos los otros gusanos les ¿cómo que vida después del árbol? El árbol siempre ha estado aquí, así ha sido la vida. No, pero es que yo escucho a los pájaros cuando yo me escondo, que son hablando que hay otro árbol, ¿hay vida después del árbol? O no, ay, qué tan cansón, le decía. El gusanito un día se sintió muy cansado y se quedó quieto y empezaron a movérsele las manos y se le movieron de tal manera que quedó metido en una pupa, en una crisálida. Los otros gusanos ya no lo veían y empezaron a decir, ay, siquiera se fue ese cansón, siquiera que ese día que le molestaba tanto que no sabían que él estaba ahí. Pasaron unos días y la pupa se puso de color negro y se empezó a mover. Y poco a poco fueron saliendo las alas y el cuerpo de una hermosísima mariposa monarca. Esta mariposa empezó a hacer enamorar a las flores, a decirle poesías y cuentos a las flores para que la llenaran de polen y se devolvía para donde estaban los gusanitos. Y se pasaba al lado de los gusanitos y empezaba a decirles, oiga, si hay vida después del árbol, se llama lago, se llama sol, pero ellos no lo entendían porque ya era otro animal. Chito, mariposa cansona, chito, mariposa cansona. Ella entendió la mariposa que ella ya hablaba en un lenguaje diferente, que ellas no lo comprendían porque estaban en una vibración que no se permitían ver más allá de su propio cuerpo. Así que la mariposa siguió enamorando flores para que el polen llegara al árbol en donde ellos tenían flores y frutos. Siguió mandarles amor a través de otro lenguaje. En eso consiste el duelo y la muerte. Es un lenguaje diferente, pero que están. Okay. O sea, que Eso está hermoso. Y es parte de lo que vamos a vivir en ese diplomado que vamos a realizar aquí. Diplomado del Duelo duelo. consciente. Es muy bonito y ahí habrá muchos de estos ejemplos que nos va a ayudar a entender de una forma simple y natural en qué consiste la trascendencia, que es la mejor forma que yo tengo de llamar ese momento de cuando una persona deja de cambiar, material. De cambiar de estado. En ese diplomado hay un tema que sé que vamos a tratar muy profundamente sobre la neurociencia en el duelo. Cuéntanos un poquito de eso, Jorge. Mira, ha sido muy lindo porque la neurociencia en el duelo está comprobando algo que ustedes, que yo venimos buscando hace rato, y es que hay otras formas de conectarse.
La neurociencia ha encontrado cómo el cerebro en duelo colapsa. El cerebro tiene 4 estados dinámicos, evolutivos: estado reptil de supervivencia, estado paleolímbico de territorio, estado neolímbico de raciocinio y estado prefrontal de conexión, ¿cierto? Cuando llega el duelo o el trauma o aquello que altera el orden que traías, el cerebro colapsa, y en el duelo se ha visto cómo se apagan, entra uno en estado de angustia, y cómo hacer regulación emocional es un proceso básico e importantísimo en el duelo. Entonces, la neurociencia unida al duelo y a la espiritualidad es una forma hermosísima de trascender este proceso. Entonces, hay maneras, hay formas de comprobar cómo el cerebro colapsa, pero también hay maneras de comprobar cómo el cerebro se reordena a través de un duelo consciente, que eso es lo que vamos a tratar de hacer en nuestro diplomado. Bueno, si el cerebro está colapsado, ¿hay alguna forma de, digamos, de salir, de sanarlo, de transformar ese colapso? Entonces empecemos por esto. No es de sanarlo porque no está enfermo, sino de organizarlo, porque está desorganizado. Está desorganizado. El duelo es desorganización cerebral. Para que entonces ahí sí, de una vez, como vamos a hablar de duelo consciente, vamos a hablar de que no hay terapeutas de duelo, sino acompañantes. Muy distinto. Si yo estoy perdido, necesito a alguien que me acompañe a ubicarme. Si estuviera enfermo, necesitaría un terapeuta para que me sane. Aquí necesitamos acompañantes de duelo. Entonces, la forma es generar, de acuerdo a cada cerebro, una sensación de serenidad. Entonces, ¿cómo puedo regular mi sistema nervioso a través de la conexión social? ¿Cómo puedo regular mi sistema nervioso a través de las lecturas y de las personas con las que hablo? Porque lastimosamente Beatriz y Luis Carlos, ustedes saben más que yo eso, a la gente le empiezan a meter, terminan más colapsados que con el mismo duelo. Es que su ser querido está sufriendo, que su ser querido está en un purgatorio y lo están golpeando ahí. Así no es. O sea, es amoroso, debe ser amoroso, si no, no. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a hablar de la teoría polivagal, que es cómo yo a través del nervio vago, que es un nervio que hacia atrás genera estrés y hacia adelante genera serenidad, cómo puedo estimular que mi cerebro se encienda de una manera en donde estoy en paz. Por ejemplo, hay un ejercicio que dura 2 minutos, que es a través de la respiración. ¿Sí me están oyendo? Que a veces se me está yendo la señal. No, te estoy bueno, perfecto. Entonces, la doble inhalación nasal. Inhalo, vuelvo a inhalar y exhalo por la boca. Inhalo por la nariz una vez, vuelvo a inhalar por la nariz y exhalo por la boca. Si yo hago 2 minutos, este ejercicio de respiración, se enciende mi lóbulo frontal, se conecta con el latido de mi corazón, y hagan de cuenta que desde el lóbulo frontal le hablo al caos de mi cerebro. Hey, estoy en duelo, no estoy en peligro. Estar en duelo no significa estar en peligro, cálmate. Entonces, hago luz hacia adentro. Entonces, por ejemplo, aquí en mi consultorio, en vez de formular pastillas, formulo respiración 3 veces al día. Mínimo respire 3 veces al día. Este es un pequeño ejercicio. Y de esto de la teoría polivagal hay casi 400 ejercicios que los vamos a ver, no todos, pero los vamos a ver en el diplomado. ¿Cómo aprendo a regularme? Y no solo a regularme Beatriz y Luis Carlos, sino cómo aprendo como terapeuta, como acompañante, a estar regulado yo para poder ayudarle a alguien en duelo. Porque imagínense uno llegar en duelo bien caótico y llegar a donde un terapeuta que esté más caótico que yo, explotan los dos. Entonces, como terapeuta, ¿cómo aprendo a estar regulado para conectarme con el otro? Y esos son ejercicios diferentes, ¿cierto? O sea, cada forma tiene un ejercicio diferente, y son los que nos vas a enseñar en el diplomado. Exactamente. Entonces hay ejercicios que tienen que ver con la posición de los ojos, hay ejercicios que tienen que ver con algo que ustedes manejan a la perfección, cómo aprender a relajarme y hacer autohipnosis si es del caso. Es una forma de regularse. ¿Cómo aprendo a orar? Siempre nos han enseñado que uno debe orar pidiendo, agradeciendo y alabando, por ejemplo. En el duelo podemos orar renegando. Eso lo vamos a enseñar allá. Yo puedo orar renegando. ¿Qué te pasó, Dios? ¿A dónde estás, pues?
Ese solo hecho de aprender a orar renegando es una forma de conectarme y regularme. Entonces vamos a ver todo esto. Jorge, yo quisiera que les explicáramos a todos ellos este diplomado tan bonito que es del duelo consciente, a quién está dirigido, porque van a decir, no, pues que a mí no se me ha muerto nadie, a mí no me interesa. O, ¿quién? Yo creo que todos somos, todos los que nos vivimos. Todos vivimos duelos permanentes. Entonces yo creo Así que es. vale la pena enfatizar que en este curso va para ayudarnos a todos, a los que hayamos tenido o no hayamos tenido un duelo. Pero lo vamos a tener tarde que temprano. Pero lo va a necesitar también el que se dedique como terapeuta. Yo, ¿Y quién es más, Jorge? ¿Cuántas más personas? perfecto. Que está ya en ese campo que lleva ya como 30 años trabajando en esto o más. Mira, primero que todo es agradecerle a ustedes porque hacer este diplomado es un sueño hace rato para mí y encontrar que en el Amor es Hoy abrieron las puerticas para que el diplomado sea ahí. Primero les tengo que agradecer con el alma a ti, a Beatriz, a Patri por haber permitido esto. Segundo, cualquier persona, tenga o no tenga un duelo, puede ser beneficiario de este diplomado. ¿Por qué? Si yo soy terapeuta, psicólogo, coach, médico, lo que sea, voy a encontrar herramientas para acompañar al otro desde mi profesión, ¿cierto? Si yo soy una persona que estoy en duelo, voy a tener herramientas para mi mismo proceso, ¿cierto? Y además, lo más importante es que voy a tener herramientas para acompañar a los demás, quitando todos estos mitos del duelo. Estamos hablando de acompañantes del duelo. O sea que aquí, en este hay un paciente que alguna vez me dijo, se me cortó, ¿me están escuchando? Pues ya, Sí. estamos escuchando. Hay un paciente que está diciendo que en este diplomado no se va a dar un diploma de especialista, sino que alguna vez un paciente me dijo, doctor, uno a un médico especialista lo olvida de acuerdo al trato que le dé, pero a una persona especial nunca lo olvida. Entonces, este diplomado es para convertirnos personas especiales para el otro en el caso del duelo. Entonces, está abierto a toda la comunidad, eso sí, tiene ciertos niveles de entendimiento de cositas que tenemos que ir despacio. Habrá unos profesionales que entiendan más que otros, pero la idea aquí es dar una información en donde todos pueden ser beneficiarios de la zona. Por el que yo creo que se puede beneficiar cualquiera, porque es que yo voy a trascender algún día. Si yo ya Exacto. tengo muy claro qué es lo que me va a pasar, pues lo voy a vivir mucho más tranquilo que si me coge de sorpresa. Entonces yo creo que es muy general. Pero no solamente, Es- yo creo que no solamente se va a hablar de duelo, de muerte, porque lo que hablamos el otro día, hay muchas clases de duelo, Correcto. ¿cierto? Yo pierdo un Exactamente. trabajo, estoy en duelo, ¿cierto? Yo tengo una quiebra, estoy en duelo, yo me Exacto. separo, estoy en duelo. O sea, hay muchas clases de duelos que, digamos, que la humanidad vive permanentemente porque eso hace parte de nuestro crecimiento espiritual. Claro, todo cambio que se asocia a pérdida, el proceso de adaptarse al cambio se llama duelo. Entonces hay miles de formas de hacer cambios que se asocian a pérdida. Y vamos, Entonces vamos a y hablar vamos a cuidarnos a todos. exactamente. E incluso dentro de la muerte, los duelos por muerte cambian. Es diferente cómo me acerco a alguien si la muerte fue por suicidio, así me acerco si la muerte fue por eutanasia, por ejemplo, que es una forma de suicidio asistido, pero es muy distinto. Entonces, la idea es como que aprendamos en la diferencia, el punto común denominador sea el amor, pero que vamos a hablar de todo eso, sí. Yo creo que vamos a estar inclusive muy bien acompañados, Jorge, porque es que vas a estar tú, que para mí es la persona más capacitada en este tema desde hace tantos años. Pero va a haber otras personas como el mexicano, ¿cómo es que se llama el mexicano que viene? Que es experto en Alejandro suicidio. Águila, Alejandro Alejandro Águila. Águila, Alejandro Águila, Ana Hincapié, vamos a compartir nosotros la experiencia que hemos vivido, vamos a hablar desde el conocimiento, desde la experiencia. Entonces, eso nos va a ayudar a poder recibir una información de primera mano. Y eso va a ser, no va a ser una cosita de 1 hora o de 2 horas, no, van a ser 72 horas completas
repartidas lógicamente con clases prácticas y presenciales, y donde va a haber ejercicios de integración, va a haber material complementario, va a haber un espacio seguro para compartir las experiencias y aprendizajes de cada uno y podamos ayudarles. O sea, va a ser muy participativo, va a ser muy desde el alma, muy desde el corazón hacia todas las ganas personas que se quieran acercar a este tema tan bonito, tan interesante y tan ineludible. Todo lo vamos a aportar. Esto es punto Es com. muy importante. Sí. Es muy importante esto que estás diciendo porque este diplomado de duelo es contracorriente en el sentido de que no vamos a hablar para nada de fases, de shock, negación, porque eso ya cada vez está más demostrado que por ahí no va, sino que vamos a hablar precisamente de eso, cómo las herramientas las tenemos todos, la herramienta de la compasión la podemos hacer salir. Entonces, ¿cómo vamos a entender nuestro cerebro, a expandir nuestro corazón y esa unión de cerebro y corazón se vuelve acción a través de la compasión? Eso lo vamos a aprender en el diplomado. Qué rico. Bueno, para todos los que están interesados y que quieran profundizar un poquito más en el tema, en la página del amoresoy.co, ¿cómo digo esto? Rayita. Así. No sé. Diagonal. Diplomado, Slash. diplomado, Rayita en la mitad. rayita en la mitad, duelo, Y otra vez encuentran, slash. y otra vez enlace. Encuentran toda la información sobre este hermoso diplomado creado aquí por Jorge y que nosotros lo Por estamos todos. apoyando por todos, porque bueno, somos una gran familia muy hermosa que nos amamos. Entonces, entren a la página, de ahí sacan toda la información. Ya Anita creo que les puso los teléfonos, de Sí. todas maneras lo voy a repetir. Hay dos teléfonos, el de Cata que es 324-582-6424 o el de Paola que es 304-211-1538. Creo que Anita ya los había puesto allí, pero para que los tengan presentes. Que lo vamos a El diplomado será presencial, que mucha gente pregunta, el diplomado es presencial en Medellín. Se va a realizar aquí en la casita del Amores Hoy. Los viernes, el horario es viernes en la noche de 6 a 10 y sábados de 9 a 1. Así es. Así es. Me han preguntado mucho que si lo vamos a hacer online, lo vamos a hacer, pero primero le vamos a poner todo el énfasis a este presencial y después a través del Amores Hoy avisaremos después en el tiempo si se hace online. Lo hacemos virtual, pero este primero es presencial en la ciudad de Medellín, en la casita del Amores Hoy. Qué bonito. Qué mejor lugar para hacer. Bueno, amor, vamos a almorzar. Un abrazo muy grande. Te amamos mucho y nos vemos en la próxima. Y por aquí te esperamos para darnos un abrazo. Un abrazo a todos los que nos Y que el acompañaron. amor nos acompañe a todos. Y que el amor nos acompañe a todos. Listo. Besitos, los amamos. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.